Carmen siempre consideró que su vida se parecía a un río tranquilo que fluía con calma y regularidad, sin exigirle esfuerzos de más ni obligarla a hacerse demasiadas preguntas. La mañana comenzaba igual que cientos de mañanas anteriores, con el aroma del café recién hecho que ella preparaba para Fernando, con el ruido del agua en la ducha, con el ritmo familiar que la adormecía y le hacía creer que todo estaba en orden. Ella estaba frente a la cocina, removiendo los huevos, y escuchaba cómo su marido tarareaba algo en el baño. Su voz sonaba alegre y despreocupada, como si no tuviera ni un solo problema en el mundo. Carmen sonrió ante ese pensamiento, porque Fernando realmente sabía crear a su alrededor una atmósfera de ligereza. Él siempre decía que la vida era demasiado corta para gastarla en preocupaciones y dudas. «Carmen, ¿otra vez te olvidaste de ponerme azúcar en el café?» Fernando entró en la cocina secándose el cabello mojado con una toalla. Sonrió ampliamente y con naturalidad, se acercó por detrás y la abrazó por la cintura, rozando con los labios su cuello. «No me olvidé, solo pensé que ya va siendo hora de que comas menos dulce». Carmen se giró hacia él y sus manos fueron solas a acomodar el cuello de su camisa. Ese gesto estaba perfeccionado por años de matrimonio, cuando cada movimiento se vuelve automático, casi inconsciente. «¿Doctora ahora o qué?». Rió él, se apartó y se sentó a la mesa tamborileando con los dedos mientras esperaba el desayuno. «Mira, siempre te digo lo mismo, y sabes que es verdad, en una familia lo principal es la confianza, ¿entiendes? No hay que meterse en asuntos ajenos, no hay que vigilar cada paso del otro, porque cuando empiezas a dudar, todo se derrumba». Carmen asintió mientras colocaba el plato delante de él. Ella había escuchado esas palabras tantas veces que se convirtieron en parte de su vida diaria, parte de esa filosofía que Fernando predicaba desde los primeros días de su relación. Entonces, 8 años atrás, sonaba romántico y correcto, él era un hombre seguro de sí mismo, que sabía lo que quería, y ella le creyó porque estaba cansada de relaciones anteriores en las que cada día estaba lleno de sospechas y escándalos. «Yo confío en ti», dijo en voz baja mientras se servía café y tomaba asiento frente a él. Su mirada recorrió el rostro de Fernando intentando captar algo, pero no sabía qué exactamente. «Así está bien», Fernando sonrió, tomó el tenedor y empezó a comer. Comía rápido, como quien tiene por delante un largo día de trabajo lleno de reuniones y asuntos. «Por cierto, esta noche quizá llegue tarde. Tenemos una reunión importante con unos socios, así que no me esperes antes de las 10. «De acuerdo», asintió Carmen, aunque algo dentro de ella se movió débilmente, una sensación indefinida que ella enseguida trató de sofocar, porque Fernando tenía razón, la confianza era lo principal. Ella trabajaba como profesora en una escuela, enseñaba literatura a niños que miraban más los teléfonos que los libros, pero Carmen amaba su trabajo porque allí se sentía necesaria, allí sus palabras tenían importancia. El día transcurrió en la rutina habitual, clases, corrección de cuadernos, conversaciones con colegas en la sala de profesores, donde discutían el nuevo programa y se quejaban del salario. Después del trabajo, Carmen pasó por el supermercado para comprar productos para la cena. Caminaba despacio entre los pasillos, eligiendo verduras y pensando qué cocinar, cuando de pronto escuchó una voz conocida. «¿Carmen? Dios mío, ¿qué encuentro?». Ella se giró y vio a una mujer que conocía como colega de Fernando. Se habían visto un par de veces en fiestas corporativas y ella siempre había sido amable y conversadora. Pero ahora su expresión era extraña, la sonrisa parecía pegada a los labios, sin llegar a los ojos, y su mirada se movía nerviosa, como si buscara una vía de escape. «Buenas tardes», sonrió Carmen, acercándose con la cesta en las manos. «¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veía». Sí, todo bien», asintió la mujer demasiado rápido. Sus dedos apretaron la asa de la cesta hasta poner blancos los nudillos. «Perdona, tengo mucha prisa hoy, ya sabes cómo es». «Claro», asintió Carmen, pero algo en su interior se tensó ante aquella prisa, ante la manera en que la mujer ya retrocedía sin esperar respuesta. «Dale saludos a Fernando», dijo mientras se alejaba. Su voz sonó tensa, como si repitiera una frase aprendida de memoria. Se perdió rápidamente tras la esquina, dejando a Carmen en medio del pasillo con la sensación de que algo no había sido correcto.
Carmen siguió caminando lentamente, pero sus pensamientos ya estaban lejos de las compras. Repetía en su mente ese corto encuentro, intentando comprender qué era lo que la había inquietado tanto. Tal vez la mujer realmente tenía prisa. Tal vez tenía sus propios problemas y el asunto no tenía nada que ver con Carmen. Intentó convencerse de ello, pero el malestar permaneció, como si alguien le hubiera pasado un dedo frío por la espalda. En casa preparó la cena sola. Fernando efectivamente llegó tarde, y Carmen cenó sola frente al televisor, donde transmitían una serie cualquiera, aunque no logró concentrarse en la trama. Cuando su marido regresó ya era medianoche. Se veía cansado, con el saco colgado descuidadamente sobre el brazo y la corbata floja. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Carmen cuando él fue a la cocina por agua. Normal, larga, pero productiva, respondió brevemente. Su voz sonó seca, sin la vivacidad con la que normalmente contaba cosas del trabajo. Estoy cansado, me voy a dormir. Carmen lo observó mientras subía por las escaleras. Su espalda estaba tensa, los hombros caídos. Ella quiso preguntarle si todo estaba bien, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, porque recordaba su principio: no hacer preguntas de más, no meterse donde no la llaman. Aquella noche tardó mucho en dormirse, acostada junto a su marido, que ya respiraba de manera tranquila y regular, mientras en su cabeza giraban fragmentos de pensamientos, desordenados e inquietantes, como pedazos de un espejo roto que ella no lograba recomponer en una unidad coherente. Los días siguientes transcurrieron en el ritmo habitual, pero Carmen se descubrió a sí misma prestando más atención a las llamadas telefónicas de Fernando, notando cómo él escondía el móvil rápidamente cuando ella entraba en la habitación, cómo se tensaba cuando sonaba el timbre de la puerta. Ella se repetía que todo era producto de su imaginación, que se estaba agobiando sin motivo, pero la inquietud no desaparecía, crecía lentamente, como el moho en un rincón oscuro. Al principio no lo notas, pero después está por todas partes. Una tarde, cuando Carmen estaba sola en casa doblando la ropa recién lavada, sonó el teléfono fijo. Ella tomó el auricular. Al principio escuchó silencio al otro lado de la línea, luego una respiración pesada e irregular, y finalmente los tonos. Alguien había colgado sin decir una palabra. «¿Hola?», repitió Carmen, pero la conexión ya estaba cortada. Lentamente dejó el auricular en su sitio. Su corazón latía más rápido de lo normal. Cuando Fernando regresó del trabajo, ella le contó lo ocurrido. Intentó hablar con calma, pero su voz temblaba por la tensión acumulada durante aquellos días. Alguien llamó al fijo, pero cuando contesté simplemente colgó sin decir una palabra, dijo, mirándolo a los ojos, esperando alguna reacción, alguna explicación que pudiera tranquilizarla. Fernando se encogió de hombros sin levantar la vista del teléfono que tenía en la mano. Sus dedos tecleaban rápido, y a Carmen le irritó ese detalle aún más que la llamada en sí. Seguramente se equivocaron de número o eran vendedores. Ya sabes cuántos hay ahora, dijo con voz indiferente, como si ella le hubiera preguntado por el clima en lugar de algo que a ella la inquietaba. ¿Pero por qué colgaron en cuanto oyeron mi voz?, insistió Carmen. Necesitaba llegar al fondo, entender qué estaba ocurriendo. Carmen, por Dios, ¿qué te estás inventando? Finalmente Fernando apartó el móvil. Su mirada era fría e irritada, las cejas fruncidas. Quizá era un sistema automático, quizá se cayó la línea, quizá un millón de razones más. ¿Por qué haces de esto un problema? Ella guardó silencio, porque su tono no dejaba espacio para continuar la conversación. Él dejó claro que el tema estaba cerrado, y Carmen se sintió ridícula, como si realmente se estuviera agobiando sin motivo. Pero dentro de ella algo seguía rascando, como una uña contra el cristal, suave pero insistente. El fin de semana los invitaron a cenar unos amigos, un matrimonio con el que habían mantenido amistad durante varios años. Carmen esperaba que esa noche la distrajera de los pensamientos pesados, que en compañía de otras personas volviera a sentirse ligera y tranquila, como antes. Llegaron a las 8. La anfitriona los recibió con una sonrisa, pero Carmen notó al instante que aquella sonrisa era tensa, diferente a la de otras veces. Pasaron a la sala de estar, donde el anfitrión ya estaba sirviendo vino. Sus movimientos eran nerviosos,
derramó un poco sobre el mantel y empezó a limpiarlo apresuradamente con una servilleta. ¿Cómo va todo, Fernando? ¿El trabajo no te tiene ahogado todavía? Intentó bromear el anfitrión, pero su voz sonó falsa y evitaba mirar a Carmen. Todo bien, nos movemos como podemos, ya sabes cómo es. Fernando se sentó en el sillón, tomó su copa de vino y se recostó. Se veía relajado y tranquilo, como si no percibiera la tensión que flotaba en el ambiente. La cena transcurrió en una atmósfera extraña, las conversaciones eran tensas, las pausas demasiado largas, y Carmen sentía como la anfitriona de vez en cuando le lanzaba miradas rápidas, llenas de algún tipo de compasión, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Cuando los hombres salieron a otra habitación para hablar de trabajo, la anfitriona se sentó junto a Carmen en el sofá, su mano tocó la de Carmen, y aquel gesto fue cálido y al mismo tiempo inquietante. Carmen, tú sabes que si necesitas ayuda puedes contar con nosotros, ¿verdad? Su voz sonó baja, casi un susurro, y sus ojos tenían tal expresión de compasión que Carmen sintió como algo dentro de ella se encogía en un nudo tenso. ¿Ayuda? ¿En qué? Carmen intentó sonreír, pero sus labios no obedecieron y la sonrisa le salió torcida e insegura. La anfitriona abrió la boca, dispuesta a decir algo, pero en ese momento los hombres regresaron a la habitación y ella guardó silencio de golpe, se apartó y su rostro volvió a ser cerrado e impenetrable. El anfitrión lanzó a su esposa una mirada severa, y ella bajó la vista y empezó a recoger la vajilla de la mesa, aunque la cena aún no había terminado. En el coche, de camino a casa, Carmen no aguantó más, las palabras salieron solas. No podía seguir guardándolo dentro, sentía que un poco más y se asfixiaría en aquella incertidumbre. Fernando, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos se comportan de manera tan extraña? ¿Por qué ella me preguntó si necesitaba ayuda? ¿Ayuda para qué? ¿De qué estaba hablando? Su voz temblaba, y sus manos apretaban el bolso sobre su regazo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Fernando guardó silencio unos segundos, su mandíbula se tensó, los dedos apretaron con más fuerza el volante, y finalmente exhaló bruscamente y habló con una voz fría y dura, una voz que Carmen rara vez había escuchado de él. ¿Ves problemas donde no los hay, entiendes? Ellos solo querían ser amables, es una frase común que la gente dice, nada especial. No la miraba, su mirada estaba fija en la carretera, pero ella veía la tensión en sus hombros. Pero no es solo una frase, puedo sentir que algo no está bien, todos me miran de una manera rara, como si supieran algo que yo no sé, insistió Carmen, aunque sabía que eso lo irritaría, pero no podía detenerse. Carmen, basta, dijo él, con un tono brusco, casi un grito, y Carmen dio un pequeño salto por la sorpresa. Estoy cansado de tus sospechas, de que veas una maldita señal en cada rincón, de que conviertas nuestra vida en una especie de paranoia inútil, y ya estoy harto. Ella guardó silencio, porque sus palabras la golpearon como una bofetada, y el resto del trayecto transcurrió en un silencio opresivo, solo perturbado por el ruido del coche. El silencio pesaba cada vez más. En casa, Carmen se quedó acostada en la cama, mirando fijamente al techo. Fernando ya dormía a su lado, de espaldas a ella, y Carmen sentía que entre ambos se había erigido un muro, invisible pero real, que cada día parecía más alto. Sus pensamientos se mezclaban, intentaba encontrar lógica en todo aquello, pero todo era demasiado difuso, demasiado incierto, como si intentara atrapar la niebla con las manos. Tal vez él tenía razón. Tal vez realmente estaba inventando problemas donde no los había. Pero entonces, ¿por qué aquella sensación no la soltaba? ¿Por qué cada día se volvía más fuerte, transformándose de un susurro tranquilo en un grito que ya no podía ignorar? Tal vez él tenía razón, tal vez realmente estaba inventando problemas donde no los había. Pero entonces, ¿por qué aquella sensación no la dejaba en paz? ¿Por qué con cada día se hacía más fuerte, convirtiéndose de un susurro tranquilo en un grito que ella ya no podía ignorar? Habían pasado 2 semanas más, y Carmen había aprendido a mantener la calma, había aprendido a despertarse por las mañanas y sonreírle a Fernando cuando él la besaba en la frente antes de irse a trabajar. Había aprendido a no hacer preguntas que provocaban en él una irritación que volvía el aire en la casa pesado y sofocante. Pero cada día aquella máscara le costaba más.
Sentía cómo debajo de ella bullía algo oscuro y ardiente, algo que exigía salir, exigía respuestas, exigía la verdad, por terrible que fuera. La inquietud crecía dentro de ella como un tumor imposible de extirpar. Sentía su presencia a cada minuto, incluso cuando estaba frente a la clase explicando a los niños la diferencia entre una metáfora y una comparación, incluso cuando preparaba la cena y cortaba las verduras. El cuchillo temblaba en su mano por la tensión que trataba de ocultar. Por las noches, ella se acostaba junto a Fernando y escuchaba su respiración regular, intentando encontrar en ese sonido el consuelo que antes le brindaba, pero ahora aquella respiración le parecía ajena, como si a su lado durmiera un desconocido y no el hombre con el que llevaba 8 años de matrimonio. El miércoles, Fernando anunció que el viernes habría una fiesta corporativa. Su empresa celebraba la finalización exitosa de un gran proyecto, y todos los empleados con sus familias estaban invitados a un restaurante caro en el centro de la ciudad. Lo dijo durante el desayuno, entre sorbos de café, y su voz sonó ligera y despreocupada, como si se tratara de la noticia más común del mundo, algo que no merecía demasiada atención. El viernes tenemos la fiesta corporativa, no olvides ponerte algo bonito, va a estar toda la cúpula de la empresa. Quiero que te veas de 10, lo dijo sin levantar la vista del teléfono, sus dedos tecleaban rápidamente, y Carmen lo miraba de perfil, observando aquella escena habitual de indiferencia matutina, sintiendo como algo dentro de ella se contraía. De acuerdo, respondió en voz baja. Su mano revolvía el café de manera mecánica, aunque el azúcar ya se había disuelto hacía rato, los movimientos circulares de la cucharilla eran monótonos y sin sentido. Carmen no quería ir a aquella fiesta. Tenía una corazonada, pesada y opresiva como antes de una tormenta, de que aquella noche solo le traería dolor, de que allí sucedería algo que terminaría por destruir los últimos restos de sus ilusiones. Pero negarse significaría provocar un nuevo conflicto, nuevas preguntas que no quería contestar, y estaba cansada de los conflictos, cansada de que cada conversación con su marido se convirtiera en un campo de batalla en el que ella siempre terminaba derrotada. El viernes por la noche estaba de pie frente al espejo del dormitorio y miraba su reflejo, intentando reconocerse en aquella mujer de labios pintados y cabello peinado con esmero. Había elegido su mejor vestido, uno azul oscuro que Fernando le había comprado en un cumpleaños. Aquel vestido resaltaba su figura, hacía la cintura más fina y las piernas más largas, pero cuando Carmen se miraba al espejo, solo veía ojos vacíos, en los que ya no brillaba la alegría que solía encenderse antes de una celebración. ¿Lista? Fernando asomó la cabeza por la puerta del dormitorio. Llevaba un traje formal, elegante y sobrio, y su colonia llenaba la habitación con un aroma dulce y denso. Sí, Carmen tomó su bolso y comprobó que todo estuviera en su sitio. Sus movimientos eran automáticos, pulidos por años de preparativos para eventos sociales. En el coche casi no hablaron. Fernando encendió la radio y el interior se llenó de una canción alegre. Él acompañaba el ritmo golpeando el volante con los dedos y silbando la melodía. Carmen miraba por la ventana las luces de la ciudad que pasaban a toda velocidad e intentaba convencerse de que todo iría bien, de que solo pasaría una noche agradable en compañía de otras personas, de que sus temores no eran más que el juego de una imaginación envenenada, nada más. El restaurante los recibió con luces brillantes y música fuerte. En el amplio salón ya había una multitud, todos estaban arreglados y alegres, las risas y las voces se mezclaban en un murmullo continuo que hacía vibrar los oídos. Las mesas estaban decoradas con manteles blancos y velas en candelabros altos, los arreglos florales desprendían un aroma dulce que se mezclaba con los perfumes y el olor de la comida, creando una atmósfera densa, casi sofocante, de celebración. Fernando se perdió en la multitud de colegas en cuestión de segundos, su voz se volvió más fuerte, daba palmadas en la espalda de los hombres, bromeaba y reía con tal entusiasmo que otros también terminaban riendo. Era el centro de atención, la estrella de aquella noche, y Carmen lo observaba desde lejos, observando a aquel hombre que sabía ser tan vivaz y encantador con los demás, y pensaba por qué con ella nunca era así, por qué en casa se convertía en un desconocido silencioso e irritable. Ella tomó una copa de champaña de la bandeja de un camarero que pasaba, dio un pequeño sorbo. Las burbujas le cosquillearon la lengua, pero no le trajeron alivio, no disiparon el peso que llevaba en el pecho.
Carmen se mantuvo al margen, junto a una columna, tratando de comportarse con naturalidad, sonriendo cuando alguien atrapaba su mirada, pero se sentía ajena a aquella fiesta de la vida, como un fantasma que había entrado por error en la celebración de otros. ¿Carmen? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Se le acercó la esposa de uno de los colegas de Fernando, una mujer de unos 40 años, con un peinado impecable y rasgos amables. Se habían visto un par de veces en eventos similares, intercambiaban cortesías, pero nunca habían sido cercanas. Buenas noches, sí, ha pasado mucho tiempo, Carmen sonrió, esperando que la conversación fuera breve y no la comprometiera en nada. El clima últimamente está imposible, ¿verdad? Un día calor, al otro lluvia, es imposible acertar con la ropa, la mujer habló del tiempo con voz ligera, pero Carmen notó que su mirada se tensaba cada vez más, que una y otra vez miraba hacia Fernando, que estaba en la barra rodeado por colegas, y luego volvía a mirarla a ella, y en esos ojos había algo pesado, algo parecido a la compasión mezclada con incomodidad. Sí, el clima está raro, asintió Carmen, apretando con más fuerza el pie de la copa. Sentía como la tensión aumentaba con cada segundo de aquella conversación. La comida aquí está excelente, probé los canapés de salmón, tienes que probarlos, se deshacen en la boca, la mujer continuaba hablando de trivialidades, pero su voz sonaba cada vez más forzada, tartamudeaba, y Carmen veía que estaba luchando consigo misma, que quería decir algo importante, pero no se atrevía. Cayó una pausa incómoda y pesada. La mujer miró fijamente su copa, como si juntara valor. Sus labios temblaban. Finalmente levantó la cabeza y en sus ojos había tanta compasión que Carmen sintió un escalofrío frío en todo su cuerpo. ¿Cómo lo llevas?, preguntó la mujer de forma inesperadamente suave, casi susurrando, inclinándose hacia ella, posando una mano en el codo de Carmen. El contacto era cálido, pero Carmen tuvo el impulso de apartarse, porque en ese gesto había consuelo por algo terrible. ¿Llevarlo? Carmen no entendió la pregunta, sus cejas se alzaron con sorpresa y su corazón empezó a latir más rápido. Estoy bien, gracias. ¿Qué ha pasado? La mujer dudó, sus labios se entreabrieron, como si fuera a decir algo, pero después negó con la cabeza y dio un gran sorbo a su copa, claramente comprando tiempo, reuniendo fuerzas. Su mirada se movía inquieta, como si temiera que alguien escuchara lo que iba a decir. Nada, solo preguntaba. Ya sabes, nuestros maridos tienen ahora tanto trabajo, tantos proyectos, tanto estrés, horas extras constantes. Pensé que tal vez para ti también sería difícil cuando Fernando llega a casa cansado e irritable, hablaba atropelladamente, con palabras que se empujaban unas a otras, y Carmen vio que mentía, que la verdadera razón de aquella pregunta era otra, que detrás de esa charla de estrés y trabajo se escondía algo más grave, más oscuro. Sí, claro, pero nada del otro mundo, nos manejamos, respondió Carmen con cuidado, intentando mantener la voz firme, pero por dentro una ola fría de pánico empezaba a subirle desde el estómago. La mujer quiso añadir algo, su boca ya se había abierto, pero en ese momento se acercó su marido. Su rostro era serio, incluso un poco severo, el ceño fruncido, la mandíbula tensa. Tomó a su esposa del brazo con tanta brusquedad que ella dio un pequeño salto. Cariño, tenemos que irnos, prometí llamar a los socios antes de las 9, se me había olvidado por completo, la voz del hombre sonó tensa, ni siquiera miró a Carmen, y todo en él indicaba que necesitaba sacar a su esposa de allí cuanto antes. Pero acabamos de llegar, ¿qué socios a esta hora? Intentó replicar la mujer, pero su marido ya la arrastraba, sujetándole la muñeca con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Disculpa, Carmen, asuntos urgentes, que pases buena noche, soltó él por encima del hombro sin detenerse, y desaparecieron entre la multitud, dejando a Carmen sola con una copa en la mano y una creciente sensación de estar atrapada en un juego cuyas reglas desconocía. Carmen dio un gran trago de champaña, esperando que el alcohol mitigara la sensación de ansiedad que empezaba a dominarla, apretar su garganta y dificultarle la respiración. Miró a su alrededor y de pronto se dio cuenta de que todos la miraban. No abiertamente, no directamente a los ojos,
no señalándola ni cuchicheando en su cara, pero lo sentía en la piel, en cada célula del cuerpo. Veía cómo hombres y mujeres desvían la mirada cuando ella los sorprende mirándola, cómo se inclinan unos hacia otros y susurran algo detrás de la mano, cómo vuelven a mirarla, rápido, furtivamente, con expresiones que ella no podía descifrar. ¿Lástima? ¿Compasión? ¿Incomodidad? ¿O incluso algo parecido a regocijo? El aire en la sala le pareció demasiado espeso, la música demasiado alta, las risas demasiado falsas. Sentía que las paredes se cerraban, que la aplastaban, que tenía que escapar de allí, pero las piernas no le respondían, estaba como clavada al suelo. Carmen se obligó a moverse y se acercó al grupo de colegas de Fernando que estaban junto a la barra. Los hombres, con trajes caros, sostenían vasos de whisky y conversaban animadamente. Discutían un proyecto, debatían cifras y plazos, se reían de algún chiste. Carmen esperaba que en su presencia se comportaran con normalidad y que así pudiera entender qué estaba pasando, si se mantenía cerca y observaba sus reacciones. Pero en cuanto ella llegó al grupo, la conversación se apagó de golpe, como si alguien hubiera cortado el sonido. Cayó un silencio incómodo, tan pesado y antinatural que Carmen sintió cómo se le encendían las mejillas de vergüenza. Veía cómo los hombres intercambiaban miradas rápidas, cómo sus rostros se tensaban, cómo daban un paso atrás, como si quisieran aumentar la distancia entre ellos y ella, como si fuese portadora de alguna enfermedad contagiosa. Buenas noches, Carmen intentó sonreír, pero su voz sonó demasiado alta en aquella repentina quietud, demasiado desesperada. Buenas noches, Carmen, uno de los hombres asintió. Su sonrisa parecía forzada, tensa, como una máscara puesta con prisa. Dio otro paso atrás y casi chocó contra la barra. ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien en la escuela? Todo bien, gracias, los niños como siempre, ruidosos, pero los quiero, respondió ella, sintiendo como algo frío se expandía dentro de ella, como la incomodidad se volvía casi física. ¿Y ustedes? ¿El proyecto salió bien? Todo excelente, el trabajo va, ya sabes, hay muchos planes, muchos clientes, no nos podemos quejar, soltó otro hombre sin detenerse. Las palabras salían una tras otra como si quisiera llenar el silencio a cualquier precio, impedir que se alargara. Fernando, por cierto, es un gran profesional, tan responsable, siempre entrega todo a tiempo, todos estamos muy orgullosos de él. No terminó la frase, porque un tercer hombre le clavó el codo en las costillas con tanta brusquedad que el primero se atragantó y empezó a toser. Su rostro se puso rojo. Los tres, como si hubieran sido instruidos de antemano, encontraron un pretexto para marcharse, uno tenía que ir urgentemente al baño, otro debía llamar a un socio, el tercero necesitaba encontrar a su esposa, que supuestamente se había perdido en la multitud. Se dispersaron en direcciones opuestas, dejando a Carmen sola junto a la barra. El barman la miraba con tal compasión, con tal lástima abierta, que ella deseó hundirse en el suelo, desaparecer, dejar de existir. Carmen se apartó rápidamente de la barra y empezó a abrirse paso entre la multitud hacia la salida. Quería salir a la calle, respirar aire fresco, pero las piernas le temblaban y la cabeza le daba vueltas por el exceso de emociones. Llegó a una ventana en la parte más alejada del salón, lejos de la gente, apoyó la frente contra el cristal frío y cerró los ojos, intentando calmarse y obligar a su corazón a latir más despacio, pero este golpeaba con tanta fuerza que parecía que en cualquier momento saldría del pecho, rompería las costillas y caería al suelo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todos se comportaban como si ella fuera una apestada? ¿Por qué nadie podía mirarla a los ojos y decirle la verdad? ¿Qué era lo que todos sabían menos ella? Las preguntas giraban en su cabeza, se superponían unas a otras, formando una cacofonía mental que le daban ganas de gritar. ¿Carmen? Escuchó una voz suave detrás de ella, y se volvió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Frente a ella estaba la secretaria de la oficina de Fernando, una joven de unos 25 años, con el cabello largo y oscuro y grandes ojos castaños. Carmen la había visto algunas veces cuando iba a buscar documentos o a llevar cosas que Fernando había olvidado en casa. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus ojos rojos e hinchados, como si hubiera llorado mucho o estuviera a punto de hacerlo.
Sus labios temblaban, y sus manos jugueteaban nerviosamente con el borde de su vestido negro, arrugando la tela. «Lo siento tanto», susurró la secretaria. Su voz temblaba y se quebraba en cada palabra. Dio un paso más, y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. «Quería decírtelo antes, pero no sabía cómo acercarme, cómo empezar. Tenía miedo de que me despidieran, de que me metiera en problemas. Tengo una hipoteca, alquilo un departamento, tengo una madre enferma, no puedo perder este trabajo, ¿lo entiendes? Pero ya no puedo seguir callando, no puedo verte así, sin saber nada, sonriendo, mientras todos te miran con lástima». «¿De qué estás hablando?». Carmen le tomó la mano. Sus dedos se cerraron con tanta fuerza alrededor de la delgada muñeca de la secretaria que la joven se estremeció. «¿Qué debo saber? ¿Qué saben todos menos yo? Dímelo, te lo ruego, dímelo ahora mismo». La secretaria abrió la boca, las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, arrastrando el rímel y dejando surcos negros. Parecía a punto de hablar, las palabras estaban ahí, al borde de la lengua, pero en ese momento se acercó Fernando. Su aparición fue tan súbita que ambas mujeres dieron un salto. El rostro de Fernando estaba sombrío, las cejas fruncidas, la mandíbula apretada con tanta fuerza que los músculos se movían bajo la piel, los ojos fríos y duros, sin rastro de la ligereza y el encanto que había mostrado minutos antes entre colegas. Tomó a Carmen del brazo, justo por encima del codo, sus dedos se hundieron en la carne con tanta fuerza que ella soltó un quejido de dolor y trató de soltarse, pero su agarre era implacable. «Nos vamos», dijo entre dientes, sin mirar a la secretaria, que retrocedió asustada, presionando las manos contra el pecho. «Pero acabamos de llegar, la fiesta no ha terminado, todos se quedan». Carmen tironeó el brazo, intentando soltarse, pero su mano era como una tenaza. «Suéltame, me estás haciendo daño». «He dicho que nos vamos», repitió él, esta vez más alto. Su voz cortó el ruido del salón, varias personas se giraron, los observaron con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Carmen sintió como el rubor le subía al rostro, como la vergüenza le ardía bajo la piel. Fernando prácticamente la arrastró hacia la salida. Carmen tropezó con los tacones altos, tratando de mantener el paso de sus zancadas largas. La gente se apartaba. Carmen veía los rostros confundidos, las miradas llenas de incomodidad y compasión, veía cómo desviaban los ojos, cómo se inclinaban unos hacia otros y cuchicheaban detrás de las manos. La vergüenza le atravesaba el pecho como una aguja caliente, quería gritar, quería detenerse en medio del salón y exigirle a alguien que dijera la verdad de una vez, que la gritara, que la arrojara como un balde de agua helada para acabar con esa tortura silenciosa. Salieron a la calle, el aire frío de la noche le golpeó el rostro. Fernando aún la sujetaba del brazo y la tiraba hacia el estacionamiento, donde el coche estaba aparcado entre otros. Abrió la puerta de golpe y prácticamente la empujó dentro. Cerró la puerta con tanta fuerza que el metal resonó. Rodeó el coche, se sentó al volante y arrancó el motor de un tirón. En el interior se instaló un silencio pesado, opresivo. Fernando salió del estacionamiento con tal brusquedad que los neumáticos chirriaron en el asfalto, dejando marcas negras. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos y las venas resaltaban bajo la piel. Carmen lo observaba, su respiración era rápida, entrecortada, el pecho subía y bajaba. Dentro de ella todo hervía, rabia, dolor, miedo, humillación, todo mezclado en un nudo ardiente que le subía por la garganta y le impedía respirar. Se frotó la muñeca donde habían quedado marcas rojas de los dedos de Fernando, la piel ardía, y ese dolor físico era casi un alivio comparado con el dolor emocional que le desgarraba el pecho. «¿Qué está pasando, Fernando?», preguntó, y su voz era baja pero firme, con una dureza que la sorprendió incluso a ella misma. Ya no le temía, el miedo a la verdad era más fuerte que cualquier otro. ¿Por qué todos me miran como si fuera una desgraciada? ¿Por qué esa chica lloraba y me decía que lo sentía? ¿De qué está hablando? ¿Qué se supone que debo saber yo? Respóndeme. Exijo una respuesta. No tienes que saber nada, ¿entiendes? Nada. Escupió él sin apartar los ojos de la carretera, su voz era áspera, casi un gruñido.
A la gente le encanta inventar historias, chismes, exagerar. Las malditas habladurías de oficina son lo último en lo que deberías fijarte. Son puro aire, no tienen nada que ver con la realidad. No son chismes, negó Carmen con la cabeza, sus manos se cerraron en puños sobre las rodillas, las uñas se clavaron en las palmas. Es algo real, algo serio, algo que todos saben menos yo. Y te exijo que me lo digas ahora mismo. No pienso seguir viviendo así, ¿me oyes? Me estoy volviendo loca en esta niebla, en este silencio, en este no saber. Fernando frenó de golpe al borde de una carretera oscura. El coche se sacudió, Carmen estuvo a punto de golpearse contra el tablero, el cinturón la contuvo, apretándole el pecho. Él apagó el motor y se volvió hacia ella, todo su cuerpo parecía hecho de piedra. Su rostro estaba tan cerca que ella podía ver cada poro, cada línea de expresión. No te metas, pronunció lenta y meticulosamente, como si cincelara las palabras en una lápida. Hay cosas que tienen que ver solo conmigo. Decisiones que tomo yo, sin tu participación, sin tu aprobación. No tienes por qué saber todo lo que pasa en mi vida, en mi trabajo, en mis negocios, en mis relaciones con otra gente. Que sea tu marido no significa que tengas derecho a meter la nariz en todo, a controlar cada paso, a interrogarme como si fueras una policía. Carmen lo miró, y algo dentro de ella se quebró, definitivamente, sin ruido, sin vuelta atrás. Entendió que durante todos esos años no la habían protegido, como él decía con su discurso de confianza. La habían mantenido ignorante, como a una niña. No la consideraban igual, no la consideraban digna de saber lo que pasaba en la vida que compartían. Llévame a casa, dijo Carmen en un susurro. Se volvió hacia la ventana, la oscuridad pasaba detrás del cristal. Las lágrimas caían calientes por sus mejillas y manchaban el vestido, pero no la secó. Que cayeran. Le daba igual. Fernando encendió el coche y condujo hasta casa. El trayecto se hizo en silencio, un silencio tan denso que parecía ocupar todo el espacio. Al llegar, Carmen salió sin despedirse, sin mirarlo. Subió al dormitorio, cerró la puerta con llave, algo que nunca hacía, se tumbó en la cama con el vestido puesto, sin quitarse los zapatos ni el maquillaje. Permaneció en la oscuridad mirando el techo. Las lágrimas se habían agotado, lo que quedaba era vacío, frío e insondable, y junto con él una determinación dura y helada que iba ocupando cada rincón de su interior. Ya no iba a esperar a que alguien se dignara a decirle la verdad. Ya no iba a suplicar. Ella misma la encontraría, a cualquier precio, aunque eso destruyera todo lo que había construido en 8 años, aunque pusiera su vida del revés. Porque ya no podía vivir en esa incertidumbre, en ese miedo y esa humillación. No iba a seguir siendo objeto de lástima y susurros. Recuperaría su derecho a saber la verdad de su propia vida. Por la mañana, Carmen despertó con la mente despejada y una decisión firme que había madurado en ella durante la noche, mientras yacía sin poder dormir, repasando cada detalle de las últimas semanas. Fernando ya se había ido a trabajar, sin siquiera intentar hablar con ella. Había dejado una nota en la cocina diciendo que tenía una reunión importante y que volvería tarde. Carmen tomó la nota, la arrugó y la tiró a la basura. Sus manos eran firmes, sin el temblor que antes la perseguía. Sabía que Fernando guardaba todos los documentos importantes en el despacho, en un gran escritorio de madera con cajones que siempre mantenía bajo llave. Antes nunca se le había ocurrido mirar allí, respetaba su espacio personal y creía que entre ellos no había secretos que necesitara esconderse bajo llave. Pero ahora aquella creencia se había hecho pedazos, y caminó hacia el despacho con la clara conciencia de que tenía derecho a saber lo que ocurría en su propia vida. Fernando siempre dejaba las llaves sobre la mesita de noche, un pequeño llavero que sacaba de los bolsillos cada noche. Carmen las tomó, y el peso del metal le pareció enorme, como si tuviera entre las manos algo prohibido y peligroso. Caminó hacia el despacho, cerró la puerta tras de sí y empezó a abrir los cajones uno por uno. En los 2 primeros cajones encontró cosas normales, facturas de servicios, revistas viejas, algunos papeles de trabajo con números y gráficos. Pero en el tercer cajón, el más profundo, encontró una carpeta gruesa y pesada, con la inscripción en la portada, importante.
Personal. Carmen sacó la carpeta. Su corazón latía tan fuerte que podía oír cada golpe, y sus manos temblaban mientras la abría y veía dentro un fajo de documentos. El lenguaje jurídico era complejo y enrevesado, lleno de términos que no entendía: contrato de compraventa, poder de representación de intereses, transferencia de derecho de propiedad. Pasaba las páginas una tras otra, tratando de captar el sentido, hasta que su mirada se detuvo en una dirección familiar. Era la dirección del apartamento de su madre. Su madre había muerto 2 años atrás de un infarto. Fue algo repentino y terrible. Carmen aún no había logrado aceptar plenamente aquella pérdida. El apartamento había pasado a Carmen por herencia. Era un piso pequeño de una habitación en un barrio antiguo, pero para Carmen era sagrado, porque conservaba el recuerdo de la persona más importante de su vida. Carmen nunca quiso venderlo, aunque Fernando se lo había propuesto varias veces diciendo que el dinero no les vendría mal. Pero ella se negaba categóricamente, y él pareció resignarse y dejó de tocar el tema. Leyó el documento, y cada palabra era como un golpe. Contrato de compraventa del apartamento, firmado 6 meses atrás. Vendedora, Carmen Martínez. Compradora, una empresa cuyo nombre no le decía nada a Carmen. Importe de la operación, una suma considerable, más de lo que Carmen ganaba en 3 años de docencia. Pero ella nunca había firmado ese contrato. Ni siquiera sabía que aquella operación existía. Carmen pasó la página y encontró debajo, al final del documento, su firma, grande y segura. Pero no recordaba haber firmado ese papel. Y de pronto lo entendió: 6 meses atrás, Fernando había llevado a casa un fajo de documentos, dijo que eran declaraciones fiscales que necesitaba para el trabajo y que ella debía firmar. Y ella le creyó. Firmó todo, sin leer, porque confiaba en él ciegamente. «Dios mío», murmuró Carmen. Sus manos comenzaron a temblar con tanta fuerza que el documento se le cayó y quedó en el suelo. Él la había engañado. Se aprovechó de su confianza para hacerla firmar los papeles de la venta del apartamento de su madre, y ella, como una idiota, había firmado todo sin hacer ni una pregunta. ¿Y el dinero? ¿Dónde estaba el dinero de la venta? Carmen recogió el documento del suelo y encontró otra hoja, un extracto bancario de una cuenta abierta a su nombre, de la que jamás había oído hablar. A esa cuenta habían sido transferidos los fondos de la venta, y una semana después el dinero había sido retirado en su totalidad. La firma en el documento de retirada también era suya, pero Carmen no recordaba haber firmado nada parecido. Se sentó en el suelo del despacho, los documentos estaban esparcidos a su alrededor. Lloraba en silencio, con lágrimas amargas. Todo lo que había considerado su vida era mentira. El marido en quien confiaba la había utilizado, la había engañado, le había robado lo único que la unía a su madre. Pero las lágrimas pronto dieron paso a la rabia, fría y feroz. No pensaba rendirse. Encontraría una forma de hacer justicia. Llegaría al fondo de todo. Carmen reunió los documentos, los guardó de nuevo en la carpeta, fotografió cada página con el teléfono y luego volvió a meter la carpeta en el cajón y lo cerró con llave. Fernando no debía saber aún que ella había encontrado los papeles, al menos no hasta que ella reuniera más información. Recordó a la secretaria en la fiesta corporativa, aquella chica que había llorado y dicho que lo sentía. Carmen buscó en el teléfono el número de la oficina de Fernando, llamó y pidió que la comunicaran con la secretaria. «¿Hola?» La voz de la joven era baja y tensa. «Soy Carmen, la esposa de Fernando», dijo rápidamente, sin darle oportunidad de colgar. «Necesito hablar contigo. Es importante. Por favor, reúnete conmigo». Hubo un largo silencio al otro lado. Carmen oía la respiración agitada de la chica. «No puedo», dijo al fin, con voz temblorosa. «Si él se entera de que hablo contigo, me despedirán. Tengo una hipoteca, alquilo un apartamento». Por favor, Carmen no la dejó terminar. «Encontré documentos de la venta del apartamento de mi madre. Yo no sabía nada. Me engañaron. Y tú eres la única que puede ayudarme. Reúnete conmigo solo una vez, media hora, te juro que Fernando no lo sabrá».
Un nuevo silencio, luego un suspiro. Está bien, cedió al fin. Pero solo una vez, y no dirás que fui yo, ¿lo prometes? Lo prometo, respondió Carmen al instante. Gracias. Acordaron verse en una hora en una pequeña cafetería al otro extremo de la ciudad. Carmen se vistió deprisa, tomó el bolso y salió. Sus manos temblaban sobre el volante, pero respiraba con esfuerzo, obligándose a mantener la calma. La cafetería estaba casi vacía. La secretaria ya la esperaba en un rincón, junto a la ventana. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos, jugueteaba nerviosamente con la taza de café. Gracias por venir, dijo Carmen, sentándose enfrente. No sé si estoy haciendo lo correcto, susurró la chica, sin levantar la vista. Pero me da mucha pena. Tú no mereces lo que te están haciendo. Cuéntamelo todo. Carmen se inclinó hacia ella y puso una mano sobre su hombro. ¿Qué está pasando? ¿Qué saben todos menos yo? La joven guardó silencio unos segundos, reuniendo valor, y luego empezó a hablar. Cada una de sus palabras fue para Carmen como una puñalada. Fernando llevaba varios años jugando en el casino. Al principio perdía cantidades pequeñas, pero luego se enganchó y empezó a apostar cada vez más. Tomó préstamos, se endeudó. La empresa empezó a sospechar que estaba tomando dinero de la caja común. Se llevó a cabo una auditoría y se descubrió un faltante. Amenazaron a Fernando con despedirlo y llevarlo a juicio si no devolvía el dinero. Él devolvió una parte, pero no toda, y entonces decidió vender el apartamento de Carmen para cubrir las deudas. Todos en la oficina lo sabían, decía la joven con la voz rota, sin mirar a Carmen, las lágrimas le corrían por las mejillas. Él se jactaba de que había conseguido que firmaras los papeles sin explicar nada. Decía que nunca te enterarías de la venta, porque nunca ibas al apartamento. Decía que eras fácil de manipular. Carmen escuchaba, sintiendo cómo la rabia y el dolor le ardían en el pecho. No podía creer que el hombre con quien había vivido 8 años pudiera hablar de ella de esa manera, burlarse de su confianza. ¿Y el dinero? Preguntó Carmen con voz ronca. ¿Dónde está el dinero de la venta? Devolvió una parte de las deudas a la empresa para que no lo despidieran, y el resto. Creo que lo perdió en el casino, la joven negó con la cabeza. Lo vi varias veces llegar al trabajo con moretones. Decía que se había caído, pero todos sabían que eran golpes de la gente a la que debía dinero. Lo amenazaban, y él usó tu dinero para librarse. Carmen cerró los ojos, tratando de asimilar todo. Su marido no solo la había engañado, había robado lo último que la unía a su madre, y lo había perdido jugando. Lo siento mucho, repitió la joven, apretando la mano de Carmen. No sabía cómo decírtelo antes, pero ahora me alegro de que lo sepas. Carmen asintió, incapaz de hablar. Lloraría después, ahora tenía que pensar. Tenía que decidir qué hacer. Le dio las gracias, pagó el café y salió a la calle. El sol brillaba con intensidad, la gente transitaba por la acera, reía, hablaba por teléfono. A Carmen le parecía absurdo que el mundo siguiera funcionando mientras el suyo se desmoronaba. Se sentó en el coche, pero no arrancó. Se quedó quieta, mirando la nada, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Ir a la policía? ¿Contratar a un abogado? Confrontar a Fernando era inevitable, pero tenía que estar preparada, reunir pruebas, documentos, para que él no pudiera escabullirse ni volver a engañarla. Carmen sacó su teléfono y llamó a una amiga, la única persona en quien podía confiar. Hola. ¿Tienes tiempo? Necesito un lugar donde pasar la noche. Su voz temblaba, otra vez sentía las lágrimas cerca. No puedo explicarlo por teléfono, pero necesito ayuda. Claro, ven ahora mismo, la amiga respondió sin dudar, en su voz había preocupación. ¿Qué ha pasado? Te lo cuento después. Ya voy. Carmen colgó, encendió el motor y se fue, sin volver la vista hacia la casa en la que había vivido 8 años de mentiras. La notaría estaba situada en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, en el 3er piso, al que se llegaba por una escalera estrecha con peldaños gastados. Carmen subía despacio, sus piernas se sentían de plomo, cada escalón requería esfuerzo,
pero se obligaba a avanzar, porque detenerse significaba rendirse, y no estaba dispuesta a hacerlo. La sala de espera era pequeña, con papel tapiz descolorido y muebles viejos. Tras un escritorio estaba sentada una mujer mayor que escribía algo en el ordenador sin levantar la cabeza. «Buenos días, quisiera hablar con el notario», dijo Carmen, acercándose. Su voz sonó más baja de lo que pretendía. «¿Tiene cita?». La mujer por fin levantó la vista, mirándola por encima de las gafas. «No, pero es muy importante, se trata de una operación que él formalizó hace 6 meses». Carmen sacó del bolso una copia impresa del contrato. «Mire, aquí está su sello». La mujer tomó el documento, lo leyó por encima y sus cejas se elevaron ligeramente. «Espere aquí», se levantó y pasó a la habitación contigua. Volvió un minuto después y asintió. «Pase, la recibirá ahora». El notario era un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y el rostro cansado. Estaba sentado tras un escritorio masivo cubierto de carpetas y papeles. Cuando Carmen entró, levantó la mirada y la observó con atención. «¿En qué puedo ayudarla?». Su voz sonó serena y profesional. «Soy Carmen Martínez». «Bueno, ahora Carmen Rojas», dejó el documento sobre la mesa. «Hace 6 meses usted formalizó la venta de un apartamento que, supuestamente, me pertenecía. Pero yo nunca vendí ese apartamento, ni siquiera sabía que la operación se había realizado». El notario tomó el documento, se puso las gafas y lo examinó con detenimiento. Su expresión no cambió. «Comprendo su preocupación, pero aquí todo está en regla», dijo al fin, abriendo un cajón y sacando una carpeta gruesa. «Aquí están las copias de todos los documentos». Su esposo, Fernando Rojas, acudió con un poder notarial para representar sus intereses, con su pasaporte y toda la documentación necesaria. «Usted firmó el poder, autorizándolo a vender el apartamento en su nombre». «¿Qué poder?». Carmen sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Yo nunca firmé ningún poder notarial». El notario sacó otra hoja de la carpeta y la puso frente a ella. Carmen la tomó con las manos temblorosas y vio su firma al final de la página, la misma firma grande y segura que había estampado miles de veces. El documento tenía fecha de 8 meses atrás. «No recuerdo haber firmado esto», susurró Carmen. «Él pudo haberme mezclado este documento con otros papeles. Firmé sin leer. Confiaba en él». «Entiendo que es una situación difícil», dijo el notario con un tono más suave, en sus ojos apareció compasión. «Pero desde el punto de vista legal todo se hizo correctamente. Su marido actuó con base en un poder notarial firmado por usted. Si considera que la firma fue falsificada o que usted fue inducida al error, deberá acudir a la policía y a un abogado. Se puede solicitar una pericia caligráfica». Carmen miraba los documentos extendidos sobre la mesa y sentía cómo la desesperación la envolvía. Todo estaba planeado y ejecutado con una precisión tal que ella no había notado la trampa hasta que ya era tarde. «¿Y el dinero?», preguntó, levantando la mirada. «¿Dónde está el dinero de la venta?». «El dinero fue transferido a su cuenta», dijo el notario señalando una línea en el contrato. «Las operaciones posteriores con esa cuenta no entran dentro de mi competencia». Carmen sacó el móvil, abrió las fotos de los documentos que había encontrado en casa y le mostró la copia del extracto bancario. «¿Esta cuenta? Yo nunca la abrí. No sabía que existía». «Y el dinero fue retirado una semana después del ingreso», su voz sonaba cada vez más rota. El notario asintió, su rostro se volvió más grave. «Entonces, definitivamente tendrá que acudir a la policía. Podría tratarse de un caso de fraude». Sacó una hoja en blanco y escribió varios nombres y direcciones. «Aquí tiene contactos de buenos abogados especializados en estos asuntos. Si demuestra que la firma fue falsificada o que fue inducida a engaño, la operación puede impugnarse». Carmen tomó la hoja, dio las gracias y salió del despacho con las piernas temblando. En la sala de espera se apoyó en la pared, tratando de recobrar el aliento. La habitación giraba ante sus ojos, su corazón golpeaba con tanta fuerza que parecía que iba a romperle el pecho. Era verdad. Fernando había vendido el apartamento de su madre,
Había robado el dinero y había vivido junto a ella todo ese tiempo, sonriéndole, hablándole de confianza, mientras desmontaba su vida pieza por pieza para alimentar su adicción. Carmen salió a la calle. El sol seguía brillando, la gente caminaba deprisa, reía, hablaba por teléfono. Y le parecía absurdo que el mundo continuara igual mientras el suyo se convertía en ruinas. Se sentó en el coche, pero no arrancó. Se quedó inmóvil, mirando al vacío, tratando de pensar. ¿La policía? ¿Un abogado? Tarde o temprano tendría que enfrentar a Fernando, pero debía estar preparada. Tenía que reunir pruebas, documentos, testigos, para que él no pudiera salir intacto ni manipularla otra vez. Carmen sacó el móvil y llamó a una amiga, la única persona en quien podía confiar en ese momento. Hola. ¿Tienes un momento? Necesito un lugar donde pasar la noche. Su voz tembló, las lágrimas regresaban. No puedo explicarlo por teléfono, pero necesito ayuda. Claro, ven ahora mismo, la amiga contestó sin dudar, en su voz había alarma. ¿Qué ha pasado? Te lo cuento después. Ya voy, dijo Carmen y colgó. Encendió el motor y se fue, sin mirar atrás hacia la casa donde había vivido 8 años de mentiras. La amiga vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Recibió a Carmen en la puerta con el rostro preocupado y la abrazó con fuerza, sin hacer preguntas. Aquel entendimiento silencioso fue para Carmen como una bocanada de aire después de haber permanecido demasiado tiempo bajo el agua. Pasa, siéntate, voy a prepararte un té, dijo la amiga, conduciéndola a la cocina. Su voz era suave y llena de cuidado. Carmen se sentó a la mesa, sus manos descansaban sobre la superficie como si toda la energía se hubiera escapado de su cuerpo. La amiga colocó frente a ella una taza humeante, se sentó enfrente y tomó las manos de Carmen entre las suyas. Cuéntamelo, dijo simplemente, sin adornos. Y Carmen contó. Todo, desde las miradas extrañas en el evento corporativo hasta los documentos encontrados, desde la conversación con la secretaria hasta la visita al notario. Las palabras salían sin detenerse, 8 años de vida que habían resultado ser mentiras se derramaban hacia afuera, y con cada palabra la carga se aligeraba un poco, como si aquello que había soportado sola se repartiera ahora entre dos. Dios mío, Carmen, la amiga negó con la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo aguantaste todo esto? No tenía ni idea de que estabas pasando por algo así, siempre parecías tan feliz. Ni yo misma lo sabía, Carmen sonrió con amargura. Estaba ciega. Creía cada palabra, no hacía preguntas porque él decía que la confianza era lo más importante, y yo le creía, como una idiota. No eres una idiota, simplemente amabas y confiabas. Eso es normal en un matrimonio, la amiga apretó sus manos con más fuerza. Él es el culpable, no tú. Él usó tu amor en tu contra. Carmen asintió, secándose las lágrimas. Recordó el último año, las veces que Fernando le pedía que firmara papeles diciendo que eran trámites, impuestos, documentos de trabajo, y ella firmaba sin leer porque estaba ocupada corrigiendo cuadernos, dando clases, viviendo su propia vida, una vida que creía separada de los asuntos de él. Recordó cuando él había gestionado un poder sobre el apartamento de su madre un año antes, diciendo que era por precaución, para evitar problemas burocráticos si algo le ocurría. Y ella firmó porque sonaba razonable, incluso atento. Cada recuerdo era como un golpe. Ahora comprendía lo meticuloso del plan, cómo él preparó el terreno durante meses, creando documentos, falsificando o obteniendo firmas mediante engaño, y mientras tanto sonreía. Le daba besos por la mañana y le hablaba de confianza. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la amiga en voz baja. Tengo que hablar con él. Carmen se enderezó, y en su voz surgió una firmeza nueva. Necesito escuchar la verdad de su boca, mirarlo a los ojos mientras me explica por qué robó lo único que me quedaba de mi madre. Y después iré con un abogado. Voy a luchar hasta recuperar lo que es mío. La amiga asintió con seriedad. ¿Quieres que vaya contigo? No. Tengo que hacerlo yo sola, Carmen negó. Pero gracias por estar aquí. Aquella noche apenas durmió.
Estaba acostada en el sofá del apartamento de su amiga, ensayando en su mente la conversación que tendría con Fernando, eligiendo las palabras, imaginando su reacción. Cuando amaneció, estaba lista. Volvió a casa alrededor de las 10, Fernando estaba en el trabajo y tenía varias horas para reunir todos los documentos, todas las pruebas. Carmen fotografió página por página la carpeta del despacho, hizo copias de los extractos bancarios, guardó todo en una carpeta separada y la escondió en su bolso. Luego se sentó en la sala y esperó. Fernando llegó alrededor de las 7 de la tarde. Parecía cansado, pero al verla sentada en el sillón con los documentos sobre las rodillas, su rostro cambió, tornándose alerta. ¿Estás en casa? Pensé que te quedarías en casa de tu amiga, dijo con cautela, quitándose la chaqueta. Siéntate, Fernando, tenemos que hablar, Carmen señaló el sofá de enfrente. Su voz era tranquila, casi helada. Él se sentó despacio, su mirada recorrió los documentos en sus manos, y Carmen vio cómo su rostro palidecía y sus hombros se tensaban. Encontré el contrato de compraventa del apartamento de mi madre, empezó Carmen, colocando los documentos en la mesa baja entre ellos. Hoy estuve en la notaría, el notario me mostró todos los papeles, incluida la autorización que supuestamente firmé. Hablé con tu secretaria, me contó lo del casino, las deudas, y que había gente amenazándote. Fernando guardó silencio. Sus manos, apoyadas sobre las rodillas, se cerraron en puños, la mandíbula se tensó. Así que ahora vas a decirme la verdad. Toda. Sin excusas, sin discursos sobre confianza, continuó Carmen, y su voz tembló por la rabia contenida. Vendiste el apartamento de mi madre, robaste el dinero y lo perdiste en el casino, ¿verdad? Fernando guardó silencio unos segundos más, con la mirada baja. Luego soltó una carcajada corta, amarga. Se recostó en el sofá y se frotó la cara. Bueno, ya lo sabes. ¿Contenta? Dijo con sarcasmo. Sí, jugué. Sí, tenía deudas. Sí, necesitaba el dinero urgentemente, de lo contrario me habrían despedido, o algo peor. No tienes idea del tipo de gente con el que me metí. Podrías haberme pedido ayuda. Habríamos encontrado una solución juntos, dijo Carmen entre lágrimas. Pero preferiste robar, engañarme y vender lo único que me quedaba de mi madre. ¿Pedirte ayuda? Fernando bufó, su rostro se torció en una mueca. ¿Y qué habrías hecho? ¿Dar sermones sobre responsabilidad y madurez? Igual no me habrías dado el dinero, y yo no tenía tiempo para esperar ni convencer a nadie. Ese era mi dinero. Carmen casi gritó, las lágrimas le corrían por el rostro. Mi apartamento, el recuerdo de mi madre. No tenías derecho a disponer de eso sin mi consentimiento. Tenía un poder notarial. Todo es legal, escupió él, aunque en su voz sonaba una nota defensiva. Iba a devolvértelo cuando todo se calmara. No quería que sufrieras, simplemente. Así se dieron las cosas. Tú no querías que yo supiera nada, lo interrumpió Carmen. Te jactabas ante tus colegas de que era fácil manipularme, de que confiaba demasiado. 8 años, Fernando. 8 años viviendo con un hombre que en realidad no conocía. Se hizo un silencio espeso. Se miraron a los ojos, y Carmen no vio arrepentimiento ni vergüenza, sino solo irritación por haber sido descubierto, por ver su plan desmoronado. ¿Y ahora qué? Preguntó él al fin con frialdad. ¿Vas a denunciarme? ¿Vas a hacer un escándalo en mi trabajo? ¿Te vas a divorciar? Voy a hacer todo eso, respondió Carmen con firmeza, secando las lágrimas. Mañana mismo iré a un abogado, voy a impugnar la operación y a demostrar que me engañaste. ¿Y tú? Tú vas a recoger tus cosas y a irte de esta casa. Hoy mismo. Esta también es mi casa, intentó objetar Fernando, pero su voz ya no era tan segura. No, Carmen negó. Esta casa está a mi nombre. La compré antes de casarme, ¿recuerdas? Así que recoge tus cosas y vete, antes de que llame a la policía. Fernando permaneció sentado unos minutos. Carmen vio cómo intentaba pensar, encontrar argumentos, recuperar el control.
pero al final comprendió que había perdido. Se levantó, fue al dormitorio y empezó a meter ropa en una bolsa. Sus movimientos eran bruscos, cargados de rabia. Carmen permaneció en la sala, escuchando cómo él iba y venía, abriendo armarios, cerrando cajones, lanzando cosas dentro de la bolsa. Con cada sonido sentía que el peso de 8 años se disolvía centímetro a centímetro. Cuando Fernando salió con la bolsa en la mano, se detuvo en el umbral y la miró por última vez. «Te vas a arrepentir», dijo con voz llena de amenaza. «No», respondió Carmen con calma. «Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes». La puerta se cerró de golpe, dejándola sola en una casa que de pronto le pareció enorme y vacía, pero también luminosa y libre. Al día siguiente, Carmen acudió a la oficina de uno de los abogados cuyos contactos le había dado el notario. Era un hombre de mediana edad, con ojos inteligentes y una voz tranquila. Escuchó su historia con atención, revisó los documentos que ella le entregó y finalmente asintió. «Tenemos posibilidades sólidas de impugnar esta operación», dijo, dejando los papeles a un lado. «Si demostramos que usted no entendía lo que firmaba, que fue inducida a error, el tribunal puede declarar la nulidad de la transacción. Habrá que realizar una pericia caligráfica sobre la firma del poder y sobre los documentos de retiro del dinero». «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó Carmen. «Varios meses, tal vez medio año, según cómo evolucione el proceso», respondió con honestidad. «Pero lucharé por usted». Carmen asintió, firmó el contrato para la representación legal y salió de la oficina con la sensación de estar haciendo lo correcto, de estar luchando por sí misma al fin. Los meses siguientes fueron difíciles. Fernando intentó presionarla a través de conocidos, llamarla, enviar mensajes, unas veces amenazaba, otras suplicaba que volviera, prometía cambiar. Pero Carmen se mantuvo firme. Bloqueó su número, cambió las cerraduras y siguió con su vida. Enseñaba en la escuela, se reunía con su abogado, reunía pruebas. La pericia caligráfica demostró que algunas firmas en los documentos de retiro bancario habían sido falsificadas. El perito concluyó que la presión y la inclinación de las letras diferían de las muestras auténticas de Carmen. Esto se convirtió en una prueba clave. El juicio se extendió a lo largo de varias audiencias. Fernando intentó justificarse, argumentó que todo había sido con el consentimiento de su esposa, que ella conocía la venta, pero no tenía cómo demostrarlo. Carmen, en cambio, contaba con el testimonio de la secretaria, el informe del perito y la confirmación del notario de que ella no había estado presente en la firma. En un lluvioso día de primavera, la jueza leyó el veredicto, la operación quedaba anulada, el apartamento debía ser restituido a Carmen y el comprador tenía derecho a reclamar el reembolso a Fernando. Carmen escuchó aquellas palabras desde su asiento en la sala. Las lágrimas corrieron por su rostro, y su amiga, que la había acompañado, le apretó el hombro. El apartamento volvió a nombre de Carmen un mes después de la sentencia. Ella fue allí con sus antiguas llaves, las mismas que había guardado como recuerdo de su madre. Abrió la puerta y entró. El piso estaba vacío, los nuevos propietarios ya habían retirado sus pertenencias. Pero las paredes recordaban, el aire recordaba. Carmen se quedó de pie en medio de la habitación donde había pasado su infancia, donde su madre le contaba cuentos antes de dormir, donde tomaban té en la pequeña cocina y hablaban de todo. «Mamá, lo recuperé», susurró en la quietud, y le pareció que el aire se volvía más cálido, como si su madre la hubiera oído y estuviera de acuerdo. Carmen no quiso conservar el apartamento. Había demasiado dolor en la historia de su pérdida. Lo vendió ella misma, bajo sus condiciones, por la cantidad que consideraba justa. Con el dinero compró un pequeño estudio en un barrio tranquilo, lo reformó, colgó una foto de su madre en la pared y empezó de nuevo. El divorcio con Fernando se tramitó con rapidez, él no intentó oponerse, sabiendo que había perdido por completo. Carmen oyó por conocidos que se había marchado a otra ciudad después de dejar la empresa, pero aquello ya no le importaba. Esa etapa estaba cerrada. Una tarde, un año después de todo aquello, Carmen estaba en su nuevo apartamento, bebiendo té y mirando por la ventana las luces de la ciudad. La vida comenzaba a enderezarse. Había vuelto a reír, a confiar en sí misma,
a hacer preguntas y a no temer a la verdad, por dolorosa que fuera. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de un colega del colegio que la invitaba a cenar con algunos amigos. Carmen sonrió y contestó, con una voz ligera y despreocupada. Ya no era la mujer que vivía en la ignorancia, que temía preguntar y que creía en palabras bonitas sobre la confianza que escondían mentiras. Se había vuelto más fuerte, más sabia, más libre. Y eso era lo más valioso que había obtenido de toda aquella historia. La justicia no triunfó porque el mundo fuera justo, sino porque ella luchó por ella, sin rendirse ni retroceder. Y ahora, al mirar su reflejo en el cristal oscuro, veía no a una víctima, sino a una mujer que había pasado por el fuego y había salido templada.